Las conjunciones planetarias entre dos personales, como lo es Mercurio y como lo es Venus, empieza a contarnos una historia de relaciones, empieza a contarnos una historia de creencias, de cómo pensamos, de cómo vivimos la vida, empieza a contarnos también una historia acerca de los cercanos. Hay algo que tienen en común estos dos planetas, Mercurio y Venus, y es la cercanía que podemos tener con otras personas, lo que nosotros comúnmente llamamos cómo me relaciono con el otro, cómo hablo con el otro y cómo a través de esa interacción con el otro, pues aprendemos, intercambiamos ideas, intercambiamos formas de pensar, pues eso es lo que nos hablan casi siempre las conjunciones de dos planetas tan cercanos como Mercurio y Venus. Mercurio, de su parte, en la astrología psicológica siempre lo hemos tomado como la capacidad de poder mediar o poder comunicar algo que a mí no me cuadre del todo o algo que a veces no me pueda gustar. Entonces, casi siempre cuando Mercurio alcanza a tocar los primeros grados o se relaciona muy bien con Venus, empezamos a sacar y a encontrar personas en nuestra vida que nos permiten reflejar y darnos cuenta de cosas que estamos viviendo. Para la psique humana es muy difícil a veces mirarnos a nosotros mismos. Siempre va a ser mucho más fácil mirar lo que está pasando afuera. Fuimos diseñados para ver hacia afuera. Entonces, parte de Mercurio, que es la vista y lo que nosotros estamos tomando como realidad, pues de eso se encarga Venus también, de mostrarnos a través del otro, a través de los demás, sobre todo ahora que se encuentra esta conjunción en el signo de Acuario, de cómo a través de interactuar con otra persona logro reconocer partes mías, logro reconocer ciertos puntos que para mí pueden ser dolorosos. A veces no siempre son dolorosos, sino simplemente temas de valor o temas que no están como tan claros en mi entorno. Podemos dar por sentado con Mercurio que muchas cosas están claras, podemos dar por sentado muchas veces con Mercurio que hay cosas en mi vida que yo creo que deben ser así. Esa palabra, cuando nosotros decimos yo creo que la vida es así, pues yo creo que esto es así, Mercurio está diciendo en Acuario, pues no hay otra, no hay de otra manera, y si la hay, pues yo no la conozco o yo no la tengo integrada. La manera de poder enriquecer nuestro pensamiento, la manera de poder enriquecer nuestra mente, la manera de poder conectarnos y abrirnos a nuevas creencias, oportunidades, sueños, vida, relaciones, trabajos, obligatoriamente exige el otro. O sea, no podemos hacernos la vida solos. Mercurio no es un planeta que trabaje en soledad, no es Saturno. Y de su parte, Venus nos lleva a relacionarnos siempre y a que se genere una sinergia, una atracción. Por eso Venus es un planeta que no se aleja mucho del Sol. Venus siempre lo vamos a encontrar. Si tú tienes el Sol acá en tu carta natal, vamos a ver que Venus o la tienes progresada, está adelante, o la tienes hacia atrás. Pero Venus siempre está recorriendo partes del Sol, ¿sí? Siempre está cerca al Sol. Y lo mismo le pasa a Mercurio. Exactamente igual le ocurre a Mercurio. Mercurio es un planeta que, aunque es muy pequeñito, muy veloz, Mercurio siempre está pasando y está haciendo como el vaivén y está haciéndole un zigzag, es lo que podemos utilizar la palabra, un zigzag al Sol, como que lo adelanta, lo atrasa y siempre está en ese acompañamiento de generar nuevas sustancias y de generar nuevos temas. ¿Qué pasa con esta posición que tenemos y traduciendo todo esto astrológicamente, en especial el tema de hoy, lo que nos atañe, un tema de hoy, miércoles 27 de enero, que por cierto ya casi estamos terminando el mes, pues son las relaciones. Las relaciones, Mercurio y Venus se encargan de relacionarnos. Mercurio y Venus en la astrología son los dos planetas arquetipos de decir, mira, habla con esta persona. Cuando tú mandas un mensaje de texto a alguien, pues entonces ahí estás utilizando Mercurio en Acuario, la capacidad que tengo de relacionarme con el otro. Y luego viene un feedback que tú lo vas a interpretar de acuerdo al estado químico que tú tienes, de acuerdo a las emociones, de acuerdo a cómo te sientas, de acuerdo a lo que pienses e interpretes acerca del otro. Ahí está Mercurio. De otra parte, Venus es el encargado de suplir parte o de ir buscando lo que nosotros queremos vivir. Venus es el planeta del gusto, Venus es el planeta de lo bello, Venus es el planeta de lo majestuoso. Cuando Venus se encuentra con Mercurio, pues logramos sostener conversaciones muy amenas con los demás.
y podemos aprender y decir, ay, mira qué bonito eso que tú piensas, mira esa manera tan linda, esa forma tan bella de pensar que tú tienes acerca de, bueno, acerca de este tema o acerca del otro. Entonces, gracias a estos dos planetas, nosotros podemos entablar lo que en psicología le llamamos las famosas relaciones interpersonales que muchas veces se pueden llegar a volver una piedra en el zapato para nosotros. ¿Por qué? Porque estos dos planetas, Mercurio y Venus, también pueden llegar a enredarse, también pueden llegar a conflictuarse. Entonces, cuando Mercurio conflictúa, sobre todo cuando está en el signo de Acuario, porque tiende a ser muy revolucionario, tiende a ser muy defensor, tiende a perderse mucho. De hecho, uno de los lugares donde no le agrada mucho estar a Mercurio, pues es en Acuario. Y Venus en Acuario tiende a defender ideales demasiado feministas también, puede llegar a inclinarse únicamente a una parte polar, puede llegar a polarizarse mucho. Entonces esto también hace que las personas puedan sentir o hace que nosotros podamos percibir al otro como que no es suficiente o que se supone que tú debes dar más y debes suplir necesidades. A través del verbo, a través de Mercurio, yo le cuento la historia al otro de lo que necesita mi Venus, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Cuando nosotros decimos en la vida, yo quiero esto, yo estoy buscando esto, yo quiero esto, ahí estamos conectando con la sustancia de Venus, de qué es lo que me gusta vivir. O la famosa frase de, bueno, ¿a ti qué te gustaría? ¿A ti qué te gustaría aprender? ¿A ti qué te gustaría, en qué te gustaría trabajar? ¿En qué te gustaría, cómo te gustaría una pareja? Por ejemplo, cuando utilizamos esto es la conjunción de Mercurio, que es la palabra, la comprensión, la realidad, el entendimiento, y de otra parte estamos ajustando Venus, que va en el gusto, en el placer y en encontrarle sentido a la vida. Entonces, cuando estos dos planetas se encuentran en un signo tan acuario, a veces tan acuario, podemos ver tantas oportunidades, podemos ver tantas cosas que tiene un tinte, que no es que sea malo, pero sí tiene un tinte que puede llegar a no ser claro, puede llegar a no haber tanta claridad en las comunicaciones. Observemos que no siempre se necesita que Mercurio esté en una fase de retrogradación para decir que debemos estar pendientes de la comunicación. Muchas veces con el simple hecho de que Mercurio y Venus estén juntos, con una conjunción como la que estamos viviendo ahora, pues también nos exige acerca del otro. Estos dos planetas nos enseñan la oportunidad que tenemos de comunicar. Por eso hoy, martes 27 de enero, me encantaría hablar de este tema visto desde la psicología, visto en este caso desde la sustancia humana, de qué es lo que pasa cuando a veces no hay tanta claridad con Mercurio y Venus, cuando a veces no se genera, o peor aún, se generan puntos de claridad, pero suscita el tema de es que tú no haces o tú no hiciste o tú no me estás entendiendo lo que yo te quiero decir. La mejor forma siempre de poder llevar una muy buena comunicación, hay un paso sagrado, hay un paso sagrado, sagrado para Mercurio y Venus. Es tan importante para estos dos planetas tener en cuenta algo, que comunicar no es igual a resolver. Comunicar no es igual a resolver. Comunicar no es igual a que la otra persona me entienda. Por eso muchas veces con Mercurio y Venus yo expongo el caso y la persona dice, pero es que tú no me entiendes. Tú no me entiendes qué es lo que yo te quiero decir. Y sí, es válido, porque comunicarle al otro algo no significa que el otro lo tenga que entender. De estos dos planetas, Mercurio y Venus, es que han surgido en la psicología muchas doctrinas que hoy en día las trabajamos a través de inteligencia emocional, los famosos códigos emocionales. A través de Mercurio y Venus se han desarrollado muchos libros de técnicas de cómo hablar en pareja, de cómo comunicar en pareja, de cómo sostener un diálogo que sea comprendible y de pronto no un diálogo que sea tan abstracto. A veces nosotros tenemos una manera de suponer o tenemos una manera de imaginar o tenemos una forma de creer y dar por sentado que así es. Entonces, Mercurio y Venus nos empiezan a contar una historia que siempre para tener muy buena comunicación, lo mejor es no asumir. No asumir y no dar por sentado de que esto es así o de que esto es acá o de que esto es lo otro. De ahí se genera mucho
Mercurio-Venus en Acuario. ¿Cuál es el resultado de Mercurio-Venus en Acuario? Lo que nosotros comúnmente llamamos malos entendidos. Esta frase de malos entendidos es que no me hice entender, es que él no me entendió, es que ella no me entendió. Y no es porque Acuario sea malo, sino que Acuario es el signo que le corresponde revolver todas las cosas. Acuario es el signo que le corresponde lo multi. Entonces en Acuario nunca vamos a encontrar una sola alternativa. En Acuario vamos a encontrar muchas cosas porque Acuario es el signo de la libertad. Acuario no tiene fronteras en ese sentido. Entonces, cuando estos dos planetas, Mercurio y Venus, están en Acuario, pues la invitación se vuelve muy amplia. Casi siempre la fuerte tendencia a asumir, casi siempre la fuerte tendencia a ver en el afuera los faltantes que están pasando adentro de mí. Entonces yo te conozco a ti y yo puedo asumir que tal cosa, puedo imaginarme que tal otra. Pero esas son situaciones muy Mercurio-Venus en Acuario donde nos invita a aterrizar la información, que obligatoriamente siempre va a ser muchísimo mejor tener una línea de. Hay otra cosa bien interesante que maneja Mercurio y Venus en Acuario en esta conjunción y es la parte audible, la importancia de lo audible. No sé si a ustedes les ha pasado, yo les pongo el ejemplo y ya ustedes me dicen si les ha pasado o no. ¿Sí les ha pasado que ustedes envían un mensaje a alguien, a su mamá, envían un mensaje a un familiar, envían un mensaje a una persona y esa persona les contesta algo distinto? Entonces, solo se aclara cuando tú ya envías el audio, solo se aclara cuando tú ya especificas, no, mira, lo que quiero decir es esto, o a lo que me refiero es esto. Es decir, la persona va a tomar el mensaje con el estado emocional con el que se encuentre, más no con lo que tú quieres transmitir, ¿sí? ¿Sí les ha pasado esta particularidad que ustedes envían un mensaje y la persona lo toma por donde no es, o la persona lo entiende de otra forma? Los famosos malos entendidos o las malas interpretaciones que se pueden hacer a través de la comunicación. Ese es el tema, ese es el tema de los puntos Venus-Mercurio, ¿no? Que siempre suelen generar como ese punto de apalancamiento en el otro y se percibe como, es que tú no me entiendes o es que tú tal cosa, mensajes abstractos, ¿no? O mensajes encriptados también que puede haber. Entonces tú dices, bueno, ¿y este mensaje? ¿Y como por qué me dices esto? ¿O como por qué viene al caso? Todo se aclara cuando ya se utiliza la parte audible. Ahora, si no se colocan comas, si no se colocan puntos, si no se colocan párrafos, pues con mayor razón la tendencia, es que tú me dijiste en afirmación y la otra persona dice, no, yo te estaba preguntando. Pero si no colocaste el signo de interrogación, la otra persona lo va a tomar como que era una afirmación. Es decir, que le damos la carga emocional al mensaje, no que el emisor quiere que nosotros comprendamos, sino resultamos dándole la carga al mensaje de lo que nosotros estamos cargados. De eso nos habla la conjunción Mercurio y Venus, que sí es un tránsito astrológico muy bonito, está espectacular, porque gracias a estos dos planetas, gracias a la conjunción Mercurio-Venus, pues nosotros podemos hacer nuevas relaciones, podemos conocer gente, podemos también ser muy bondadosos con los demás. Esta conjunción Mercurio-Venus también a veces nosotros logramos suplir las necesidades del otro a través de una palabra y a veces ni nosotros mismos sabemos que estamos hablando o estamos haciendo algo con la otra persona. El tema de Mercurio y el tema de Venus es vital porque Mercurio y Venus también nos cuentan algo y el famoso meriste con lo que dijiste. Recordemos que Acuario siempre tiene una inconformidad. El signo de Acuario es inconforme por naturaleza, porque está regido por Urano. Por eso las personas que tienen mucho Acuario, cuando digo mucho Acuario me refiero a que tengan ascendentes en Acuario, personas que tengan signo Acuario o simplemente que tengan stellium, muchos planetas en Acuario, es el signo de la incomodidad. Pues de los 12 signos hay uno que tiene que corresponderle obligatoriamente incomodarme. Entonces, esa energía acuariana es que casi siempre viajan, Acuario casi nunca se queda en la casa,
Las personas con mucha influencia en Acuario resultan terminando en otros países, resultan viajando en otra cosa, estudian una carrera y después se dedican a otra cosa, como que no se dedican a la carrera que estudiaron. La mayoría de personas ascendentes en Acuario, soles en Acuario, Stellium, viven con una inconformidad y todo el tiempo están buscando su pertenencia, todo el tiempo quieren como aterrizar. Yo he conocido muchas cartas de personas con Stellium en las lecturas, muchas, y siempre están casi siempre en otros países. Y bueno, tú naciste acá, pero te fuiste para este lado. Ok, como que se cambian, se mudan, se trasladan, como que están todo el tiempo buscando, encontrándose. Es como el signo que le corresponde a través de toda esa búsqueda y a través de todos esos cambios. Es como si a través de eso pudieran encontrarse finalmente quiénes son y pudieran encontrar dentro de ellos esa paz tan anhelada, porque es un signo que, claro, está buscando también la paz, pero pues va a encontrarse con los tentáculos de Urano. Y Urano le dice a Acuario, tu esencia es estar aquí, estar allá, y es el cielo. Por eso Acuario representa mucho a la comunidad. Acuario representa mucho a mucha gente, demasiadas gentes, demasiadas formas, demasiado de todo, demasiado, mucho, vasto, amplio. Imagínense el planeta más pequeño que es Mercurio en semejante vastedad. Se pierde, se pierden las ideas, se pierden los temas, se pierde lo conciso de. Venus en Acuario, pues imagínate, Venus en Acuario, lo que también está marcando es que me gustan muchas cosas. Entonces a veces a Acuario le cuesta trabajo tomar decisiones con Mercurio allí, porque la vida los pone a tomar, la vida los pone a elegir, pero es como si Acuario quisiera hacer un poquito de cada cosa. Me gusta esto, pero también me gusta esto, pero también me gusta esto, pero también quisiera hacer esto, pero y fíjate que me encanta esto, no, y ni decirte aquello. Entonces, eso mismo les genera turbulencia, eso mismo les genera rollos. Entonces, la sensación de Acuario es estar desorganizados, ¿sí? Es la tendencia a cómo me organizo, cómo me aprieto, cómo aterrizo las ideas, cómo aterrizo la carrera. Por eso es muy normal que muchas veces encuentras personas Acuario que son muy habilidosas en muchas directrices. Tienen 2 carreras, tienen 3 carreras. Yo conozco, por ejemplo, una Acuario que está en Australia. Imagínense ustedes, está en Australia. Es un Acuario que migró de Colombia, está en Australia, terminó su carrera, pero no la logró llenar. Luego se puso a hacer otra cosa, luego hizo estudio, luego cocina, luego otro tema y en fin. Y le encantan muchas cosas, le gustan. Entonces es como si Acuario viera muchas posibilidades de cómo poder ser, de cómo poder ubicarse en un punto. No es malo, como todo, no es bueno, simplemente son características típicas de ese signo. Todo lo que pase por allí, cualquier tipo de planeta que se ubique allí, pues va a tener ese tinte. Si Mercurio se encarga del pensamiento, pues calculen ustedes a nivel colectivo cómo tenemos el pensamiento. O sea, si Mercurio está por allí. Si tenemos a Venus en Mercurio, pues es la locura absoluta. Entonces esto es una locura y casi siempre también pueden decir estas personas, qué loco, qué locura. Y ven locura en todo. Claro, la locura interna la sacan y la proyectan afuera. Si hay puntos o hay partes de mi vida que no están claras, que no están conclusas, que no están firmes, pues con esa misma sustancia es que voy a armar la realidad y voy a ver afuera la locura de un trabajo, la locura de un estudio, la locura del mundo, incluso el mismo mundo me puede llegar a sorprender como algo demasiado loco, algo demasiado grande, ¿no? Técnicas de comunicación que nosotros podamos tener. ¿Qué nos enseña Mercurio, Venus en Acuario? Comunicarle algo a una persona no significa que siempre el otro tenga que obedecer. Yo creo que esto es una mala costumbre. Una muy mala costumbre y en especial de los latinos. Aquí hay que decirlo, porque en Europa no tanto. Por eso para muchos de nosotros los latinos, el europeo puede llegar a parecernos o podemos llegar a tomar el lenguaje o las formas de hablar del europeo demasiado directas, demasiado bruscas.
porque el latino es muy melcochudo. La mayoría, algunos latinos tienden, digo latinos en general, no estoy diciendo Pedro, Juan, Teresa, Marcos, no, latinos, latinos. Por ser latinos, frutas, tropical y demás, hay mucho dulce. Entonces, a veces tendemos a que emocionalmente se nos reconozca cosas y se nos diga bonito y se nos hable de una manera y si no me ofendo y si no me toco y si no me heriste, es que imagínate, es que no me dijo, es que si vieras, si yo le pregunté y tal cosa. Todo eso es Mercurio en Venus reclamando los famosos reclamos de pero es que esto es así, pero es que como me dijiste, pero como no me dijiste y se queda dándole vueltas, se queda dándole vueltas. En cambio, si vemos, por ejemplo, la cultura de los europeos, pues son mucho más sueltos, son mucho más tranquilos, son mucho más abiertos, emocionalmente no son dependientes, no son tan codependientes como el latino. El latino sale de una relación, tú le haces terapia, lo digo por psicología, haces terapia en psicología con un latino que acaba de terminar una relación y eso es el llanto, eso es el drama, eso es mejor dicho, me voy a morir, esto me pasó esto, y se queda ahí dándole dulce y se queda y se enmiela y sigue ahí enmielado con ese tema. Años puede durar, o sea, puede durar años. En cambio, el europeo pues tiene una capacidad de superarlo distinto. ¿A qué voy con esto? No estoy diciendo que sea mejor, que sea peor, que sea bueno, que sea malo. Estoy dando ejemplos, son tan solo ejemplos, acerca de Acuario, de las distintas formas en las que nosotros podemos interpretar, porque la conjunción de hoy, Mercurio y Venus, está sucediendo en Acuario. Entonces no podemos hablar con Acuario únicamente de una sola fracción. Al hablar de Acuario, debemos hablar de distintas culturas, porque Acuario es el signo de las culturas, Acuario es el signo de los continentes, Acuario es el cielo, Acuario no es solamente una pequeña fracción, sino que Acuario lleva mucho más allá de. Mercurio y Venus, esta conjunción nos dice hasta dónde nosotros con las creencias, pues muchas veces impedimos que el siguiente paso llegue, que el siguiente paso se dé. Con esto no quiero decir que en Europa pues no hayan personas que les duela romper relaciones, claro que las hay, pero por las estadísticas son más fríos, son más racionales, son más lógicos en muchas cosas, ¿no? De qué llega su tiempo y qué no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa también con esto? Mm, ¿Qué pasa con estos temas qué pasa con estos temas acuarianos de Mercurio y Venus? Mercurio y Venus también nos cuentan una historia acerca de la mejor comunicación, la mejor comunicación que nosotros podemos tener, la mejor forma de comunicarle algo a alguien, la mejor forma de darte a conocer con otra persona. Antes es tener una comunicación con nosotros mismos. Es la mejor forma, porque hay dos maneras de ver. Hay una comunicación que es fluida, eso nos enseña Mercurio y Venus, una comunicación que es muy fluida, muy orgánica, muy que se pueda dar, y hay otra comunicación que es muy conciliadora, hay otra comunicación donde yo quiero que pase algo, donde mis expectativas a través de Mercurio y Venus, yo quiero que suceda algo acá, o yo quiero que pase algo acá. Entonces, en estas dos líneas, uno, que la mejor comunicación es la que tenemos con nosotros mismos. Ese es un tip que nos cuenta, en este caso, Mercurio y Venus, en la manera de relacionarnos con los demás. Dos, que para tener muy buenas comunicaciones con Mercurio-Venus, que es el tema de hoy, la mejor forma de tener buenas comunicaciones Mercurio y Venus también es aprender a abandonar que el otro tenga que estar de acuerdo conmigo, ¿sí? Ese es otro tema, que el otro no tiene por qué estar de acuerdo conmigo. Y tres, abandonar también la idea que con esto que yo voy a comunicar, entonces las cosas se tienen que dar, ¿sí? Entonces yo te digo esto, yo te comunico esto, y como te lo estoy diciendo, se supone tú lo debes hacer. Se supone tú debes coincidir o tú debes hacerlo o decirlo o resolverme estos temas, ¿no? Fíjense que esta combinación también hace que Venus aflore con nuestras necesidades venusinas. Venus es el planeta que nos cuenta una historia acerca de los faltantes del amor, de los faltantes de cómo me relaciono conmigo mismo.
Venus es el planeta encargado con Mercurio de decir, hey, mira, aquí falta esto. Como que voy por la vida y a través de las demás personas en Acuario digo, a mí me hace falta esto, a mí me hace falta lo otro. Yo como que no me siento aquí en esto, yo como que esto no lo estaba pensando. ¿Cómo puedo llevar a hacer esto mejor? ¿Cómo lo puedo contar? Gracias a Mercurio y Venus nosotros podemos aprender y también con Mercurio y Venus nos podemos enamorar de otras ideas, de otras sustancias, ¿no? Bueno, después de esta pequeña introducción, aprovecho para leerlos a ustedes. Hola Javier, ingresé a la membresía de Mercaba, bellísima. Sentí un calor en el cuerpo tremendo con la respiración guiada. Me hizo mucho bien. Aunque no participé en vivo, lo practiqué igual. Bello. Un abrazo. Gracias a ti también. Dice por acá, qué lindo, bienvenidas. Bienvenidos, sí, parece que hay bienvenidas. Bienvenido. Tienes razón, Javi. Un abrazote. Tomamos el sentimiento muy a pecho. Sí, ese es un tema. A mí me pasó, de hecho. A mí me sorprendió mucho de la primera vez que fui a Europa. A mí me sorprendió mucho. Eso fue en Barcelona. Estábamos en Barcelona la primera vez que yo lo vi. Claro, soy de Bogotá, era de Bogotá, en ese momento, bueno, soy de Bogotá, en ese momento vivía en Bogotá y viajo a Barcelona. Me estaba en España, me iba a quedar casi un año, de hecho esa vez me quedé un año, un poco más de un año, y me quedo en Barcelona y entonces yo veía las familias europeas y tuve mucho contacto, mucho tiempo para mirar cómo son los europeos a nivel emocional. Entonces, es muy fácil que los adultos en Europa se sienten o en España se sienten en una mesa y los críos, como ellos suelen decirle a sus hijos, y los críos se sienten en otra mesa. Y los críos son completamente libres de pedir lo que quieran. Y los adultos pues se piden lo que quieren. Entonces no encontramos ese cuadro del adulto, papá español, pidiéndole al hijo qué es lo que quiere comer, como que le da la libertad de que su hijo asuma qué quiere comer, cómo lo quiere pedir y de hecho lo sientan en una mesa distinta. A mí me sorprendió porque cuando yo fui en aquella época, pues los latinos y sobre todo las mamás colombianas no se caracterizan por ser así. Por el contrario, se sienta la mamá colombiana y pide algo y se lo da al hijo y lo sienta ahí y si el hijo le dice que no, pues te lo tienes que comer y el avioncito y la cosita y la vaina y tiene que hacerle para que el hijo coma. O sea, la latina es muy así. Comes o empieza a negociarle al hijo, y si no comes no vas al parque, y si no comes tal cosa, y entonces empezamos con la manipulación emocional, que tienes que hacer esto y que tienes que hacer lo otro, y si no, no puede, en fin. Y cuando yo miro semejante cuadro en España, los papás súper libres, déjalo que coma y que pida lo que quiera y que se sirva y que se coma y que como allá, como otro mundo. Así muchas cosas, digamos que muchos temas. Claro, con esto no quiero decir buenos y malos. No, mi función con estos ejemplos no es decir qué está mejor que qué. Simplemente tratándose de Acuario, de distintas culturas, porque Acuario es el signo que rige las culturas, y el tema de hoy es la conversación, Mercurio-Venus, lo que me gusta y lo que no me gusta, pues vale la pena citar ejemplos como para mirar que a veces podemos llegar a tomar una situación como muy personal pero no es tan personal, no es tan así, no es tan de esa manera, ¿no? No es tan de esa sustancia, sino que no la hemos venido tomando desde ahí, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con Venus. Venus en Acuario nos va contando qué me gusta, qué no me gusta del otro y cómo suplo necesidades muy personales a través de la otra persona también. Cómo me voy llenando con la otra persona. Es como si nosotros fuéramos una gran vasija desocupada que vamos por la vida agarrando una uva, una forma de pensar, algo que me gusta del otro y eso nos fuera llenando. De hecho, de manera psicológica ocurre así. Nosotros nos vamos alimentando de las personas que conocemos. Por eso es tan importante también decir, bueno, ¿con quién te juntas, no? Dime con quién andas. O refranes que pueden decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, muy a la antigua, tampoco estoy muy de acuerdo con eso, pero lleva al caso a que a la final terminas conectando con esa energía, con esa sustancia. Por aquí en Instagram.
Dice, me encanta tu enfoque, me siento muy identificada. Yadira, un abrazo. Gracias por su tiempo, este tema está genial. Un abrazote. Bueno, claramente hablando de Mercurio y de Venus, pues hay que hablar de los protagonistas Mercurio y Venus. Hay que hablar de los protagonistas Mercurio y Venus en Acuario. ¿Quiénes creen ustedes que son los protagonistas de Mercurio y Venus en Acuario? Es pregunta para el público, ¿no? Pregunta, ¿quiénes son los protagonistas de Mercurio y Venus en Acuario? A ver, ¿quiénes creen ustedes en un colectivo, de manera cotidiana? Qué tipo de relaciones creen ustedes que son Mercurio y Venus? ¿Qué puede representar Mercurio y Venus en conjunción en Acuario en la cotidianidad de nuestras vivencias? ¿Qué tipo de relación creen ustedes que es una de las más complejas? Complejas. Porque tenemos muchas relaciones, tenemos la relación con nuestros vecinos, tenemos relación laboral, tenemos relaciones con el jefe y eso es Mercurio-Venus también, y tenemos Mercurio-Venus con nuestros hijos porque también hablamos con nuestros hijos, también hablamos con amigos, con la familia, con mamá y papá. But, ¿cuál creen ustedes que Mercurio-Venus en Acuario es la conjunción number one? Que uno puede decir, wow, aquí, that's number one. Which one? ¿Cuál creen ustedes? A ver, Mercurio-Venus. Dice por acá, Géminis, ¿no? ¿Cuál Géminis? Géminis y Libra, no. En lo que hablamos y deseamos, ya, pero ¿qué tipo de relación? ¿Cuál es la relación número así? Ay, ya la dijo por aquí alguien. Ya la dijo por aquí alguien en Diana Bruce, de la pareja. Claro, la pareja. De las comunicaciones más fuertes que los seres humanos tenemos es la de pareja. Aquí dicen decidir en el afecto, equipo de trabajo, no. En el trabajo, no. En el trabajo lo solucionas fácil. Yo puse pareja, Claudia. No te había leído, Claudia. No leí primero la de Instagram, pero si tú la pusiste bien. Las relaciones de pareja, ahí no se hagan. No se hagan, no, ay, no se hagan. Ay, Acuario, Géminis, ay, la del trabajo, la del vecino. ¿Cuál será la comunicación más difícil de tener? Ay, no, yo estoy pensando, maestro. Ay, ¿cuál será? Terrible. No, la de la mamá, la del abuelo, la del tío, la del primo quinto. No se hagan. La de la pareja. Claramente la de la pareja, ¿no? La de los hermanos, dicen por aquí. Pareja y amantes, esa sí, vea, Andrea lo dijo sin miedo, sin pelos en la lengua. La de la pareja, vea, por ahí arriba contestaron, ay, la de nosotros con nosotros mismos. Rayos y centellas, ¿cuál es la relación más tensa que los seres humanos, para que lo vayan sabiendo? Tips psicológicos 2026. Esto es muy de psicología. Tenemos múltiples relaciones de comunicar. Al momento de comunicar, al momento de hablar, obvio, nos vamos a hablar con los hermanos o no nos vamos a hablar con los hermanos, o nos hablamos con el jefe, o nos hablamos con vecinos, con la pareja, con los hijos. Pero de todas las relaciones que podemos tener con Mercurio y Venus, recuerden que el tema de hoy es Mercurio y Venus en Acuario. Comunicaciones de sentimientos en distintas áreas, pero de todas esas hay una comunicación que prima más y es la de la pareja por la cercanía, la de la pareja por la cercanía. Entonces, estas comunicaciones en pareja se vuelven tensas, se vuelven difíciles, porque cuando nosotros entramos a comunicarnos con la pareja es cuando más debate hay. De ese Venus Mercurio en Acuario es que pueden suscitar enormes problemas en temas de pareja o en temas de noviazgo. Y también gracias a esas comunicaciones Mercurio-Venus en temas de pareja, pues incluso hasta las parejas se divorcian por eso. ¿Por qué te divorciaste? ¿Por qué te divorciaste de tu pareja? Porque no nos entendemos. Este concepto, este tema de que las parejas se divorcian única y exclusivamente por un amante,
Desde el punto de vista psicológico está sesgado. Incluso las parejas está demostrado científicamente desde la psicología que pueden superar los temas de un amante. Es decir, las parejas hoy en día no se separan por un tercero. Las parejas hoy en día no se separan porque llegó un amante a la casa. No, no es por eso. Si fuera así, ninguna de nuestras abuelas, ninguna de nuestras bisabuelas y muy posible ninguna de nuestras mamás hubieran tenido pareja. Si fuera por ese lado. No, no es desde ahí. Las parejas hoy en día no se separan por eso. Las parejas hoy en día se separan por el tema Mercurio-Venus. Mercurio-Venus, entendamos que estos dos, Mercurio-Venus, son el elixir también y Mercurio-Venus es la capacidad de poderme conectar con mi pareja, porque Mercurio es mental. Mercurio tiene que ver con las neuronas y Venus tiene que ver con el sentir. Cuando neurona, Mercurio, sentir, Venus se encuentran en Acuario, entonces vivimos o relacionamos la pareja en lo que hace que tú y yo seamos pareja. Intimamos. Gracias a Mercurio, porque Mercurio es la voz, Mercurio son los labios, Mercurio también maneja tintes de pasión, Mercurio también maneja intimidad. Por eso Mercurio, con Mercurio también intimamos las palabras, lo que se dice, el vocabulario, lo que le cuento, el mensajito, el picante, el cómo voy calentando la pareja, ¿sí? Cómo vamos calentando esto. Y todo esto que son manos, ¿quién rige las manos? Mercurio. ¿Quién rige los labios? Mercurio, ¿sí? Y la sustancia y la acción de besar y sentir, Venus. Por eso es tan importante aprender a hablar en pareja. Es tan importante aprender a tener una comunicación sana en temas de pareja para que esa intención de Mercurio y Venus se vaya en el tiempo, se pueda ir en el tiempo y se pueda ir construyendo. O sea que es muy fácil, por ejemplo, en las sinastrías de pareja, ¿qué hacemos en las sinastrías? Miramos mucho el Mercurio de él, el Mercurio de ella, miramos mucho la Venus de él y la Venus de ella, porque si aquí no hay compatibilidad entre Mercurio y Venus, pues altas tendencia a que esto no funcione. Eso es medible a través de la sinastría y uno de los puntos para tomar referencia es Mercurio y Venus. Cómo es la forma de pensar del uno, cómo es la forma de pensar del otro. Eso puede llegar a ser un mayor detonante que incluso una tercera, un amante. Las parejas muchas veces más hoy en día se separan justamente porque no hay entendimiento, porque estamos por caminos distintos. El Mercurio de él va por otro lado, el Mercurio mío va por otro lado. La emoción de él, Venus, va por otro lado, la emoción mía, Venus, va por otro lado. ¿Hay una tercera pareja? No, no, no hay una tercera pareja. Simplemente que estamos con Mercurio y Venus en lugares distintos. Entonces, esto es súper importante, la relación que se tiene en pareja, porque también con Mercurio y Venus pasa lo siguiente. Cuando Mercurio y Venus en una relación miran para lados distintos, qué se pierde? ¿Qué se apaga? Hoy es día de clase, hoy es día de clase, con Mercurio es día de clase y veo que más de una se está sacando cero. Veo que más de una se está sacando cero. Ya estoy viendo aquí el medidor. ¿Qué pasa cuando el Mercurio y Venus del uno va por un lado y el Mercurio y Venus del otro va por otro lado? ¿Qué pasa? Eso es muy matemático. ¿Qué pasa? ¿Qué se acaba? ¿Qué se acaba? Natalia, mira, ganadora, Natalia, la llama, la pasión se acaba. ¿Qué es lo que enciende? ¿Cuál es el botón de start? ¿Qué es lo que start una relación? La pasión, la pasión, la pasión. Por eso es tan importante Mercurio y Venus en nuestras cartas, porque cuando la pasión, la chispa, el fuego, el orgasmo, el beso, la caricia, la saliva, eso ya no hay, eso es Mercurio y Venus que están mirando en lados distintos. Pues la relación puede tener todo lo que tú quieras, la casa, el carro, todo perfecto, la profesión, los niños, saltando, el saltarín, el inflable atrás, maravilloso, divino, el gato, el labrador, el mejor carro, todo puede estar, todo es todo. Pero si Mercurio y Venus de él y Mercurio y Venus de ella están mirando para lados distintos, eso no sabe a nada.
ahí no hay nada. No, pero que es que imagínate que ahí no hay nada. No, pero que es que tenemos el acuerdo, ahí no hay nada. No, pero es que nosotros hace 5 años, ahí no hay nada. No, pero es que los niños que no sé qué, que mientras crecen, ahí no hay nada. No, pero que en cuartos separados, porque es que yo no puedo dormir porque la cabeza, porque la migra, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Fíjense lo importante de Mercurio y Venus en los temas de relaciones de pareja, la pasión. Porque lo que hace que una pareja sea pareja es justamente la intimidad. Entonces, si tú quitas ese ingrediente de ahí, si tú sacas el ingrediente intimidad y que dejas todo lo demás, no hay nada. ¿Mm? ¿Cómo la ven? Fuerte el tema, ¿no? Fuerte el tema Mercurio-Venus. Se apaga la chispa, dicen por acá. Enamoramiento, enamoramiento, dice por acá Ivana. Exactamente, se apaga la chispa, se apaga. ¿En sinastría o carta compuesta? En ambas, carta compuesta, sinastría, tránsitos, progresiones, en el avatar, en la draconiana, en la Plácido, como lo veas. Si Mercurio y Venus no están alineados, ahí no va a pasar nada. Javier, ¿y tendría que estar en el mismo signo o casa? Me has dejado con la boca abierta. No necesariamente, por eso hay que mirar muy bien la posición de estos planetas. Sí, porque eso es lo que se atiende muchas veces. Entonces la persona dice, ¿qué pasará? Mercurio y Venus en Acuario el día de hoy están en conjunción. ¿A qué nos invitan? ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo es la forma de comunicarme en mis relaciones? ¿Qué busco en las relaciones? ¿Soy claro? ¿Le estoy dando la comunicación, la saliva, la sustancia, los labios, la pasión, Venus a esta relación? ¿Qué somos tú y yo? ¿Somos pareja? Ok. ¿Estamos intimando? No, no intimamos. ¿Y cómo intimamos? No, nunca. Pues no hay nada. Son dos personas que están viviendo bajo el mismo techo, son dos roomie, comparten habitación, inquilinos, ¿sí? Entonces estás de inquilino, tienes tu espacio emocional rentado, pero no es de verdad. Ahí está ocupado. Es como tener una casa, pero rentada. Tú no puedes tomar uso ni posesión de esa casa porque la tienes rentada, se la tienes rentada a la otra persona. Eso es lo que pasa con Mercurio-Venus cuando el tema no está claro, ¿sí? Entonces, a veces se cree que porque llevamos 20 años, que es que nosotros ya llevamos 25 años, no tiene nada que ver la edad, nada que ver la edad de la relación, nada que ver. Hay parejas que llevan 3 años y la intimidad está en 0,0 y llevan 3 años. Hay parejas que llevan un año, 2 años, y la calidad orgasmal, la intimidad es 0,0. No hay, pero siguen ahí. ¿Cómo se llaman? Parejas rentadas. Es la palabra que yo utilizo cuando trabajo estos temas en psicología. Parejas rentadas. Están pagando una renta ahí, pero ahí no están teniendo ganancia de eso. ¿Sí? En cambio, podemos ver parejas de 20 años, 25 años juntos y eso es cotidiano, eso es movido, el tema emocional. Ahora que viene San Valentín en febrero, por eso también estamos hablando de Mercurio y Venus que anuncian y empiezan a tocar las trompetas, por lo menos aquí en Estados Unidos, del tema de San Valentín. ¿Qué es lo que hace que una relación de pareja sea una relación de pareja? La intimidad. No son los hijos, no es la casa, no es el diploma, no son los bienes, no son los activos, sino es la intimidad. Cuando ya no hay intimidad, pues ese es una alerta, ese ya es un punto de que no hay que tomar. Pero bueno, esa es como la parte final. Esa es la parte final de Mercurio y Venus. Pero nunca ninguna pareja, ojo acá que esta es la parte más clave del life. Esa es la parte más clave del life. Esto que voy a decir. Nunca, nunca, nunca en la vida una pareja llega a estar en cero en la intimidad de un día para otro. Eso no pasa. Nunca pasa eso. O sea, bájese de esa nube. Nunca una pareja llega, estamos bien el viernes y el sábado se acabó la intimidad de un día para otro. Eso nunca pasa. No ocurre así.
Ocurre con pequeños detalles, con pequeñas cositas. Por eso es tan importante Mercurio y Venus en las relaciones. La conjunción de hoy en Acuario. Hay que hablarlo. Apenas tú veas con Mercurio y sientas con Venus que aquí algo está pasando, no lo dejes que agarre fuerza. Hay algo en psicología, de hecho en la física cuántica hay algo que se estudia y se llama la ley de entropía. La ley de entropía es cuando un suceso negativo daña otras experiencias o daña otros acontecimientos que están sucediendo de manera armónica. O dicho de otra manera, que una manzanita podrida daña otras manzanas que están bien. ¿Cuáles son los errores? Muchas veces con Venus-Mercurio, que es el tema de hoy, quedarse callado con la pareja. No hay que quedarse callado con la pareja. Ese es el peor error. Si tú estás escuchando este live y tú eres de las mujeres o tú eres de los caballeros que dice, yo esto no se lo digo para no herirla, yo esto no se lo digo para no lastimarlo, yo esto no se lo digo porque es que si se lo digo de pronto se enoja, es que si yo le digo esto tal cosa, o si le digo esto pues yo también me voy a tener que entregar al proceso por X o Y motivo. Esa es una clave señal, porque las relaciones no se acaban de un día para otro. ¿Pueden llegar a tener conflictos? Sí, por otras personas, por una infidelidad, por un amante, por lo que sea. Eso sí puede pasar de un momento a otro. Pero en cuestión de la intimidad, en cuestión de la magia de la intimidad, eso no ocurre de un momento a otro. No estamos diseñados para que pase de un día para otro. Eso empieza a ocurrir a través de momentos, a través de ciertas cositas, detalles, pero los vamos dejando pasar por alto, vamos dejando pasar por alto por miedo a. A ver, dice aquí, Aries con ascendente en Aries, me viene duro, dice, amor y la pasión deben estar siempre en una relación y la comunicación es vital. La comunicación es vital porque si no hay buena comunicación, grave. Y una comunicación sana, porque a veces las parejas creen que comunicar es decirle al otro sus cuantas verdades y dejarlo ahí. No, la comunicación es sana. La comunicación es solamente pedir y 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 pedir. Porque la comunicación con la pareja no es pedirle al otro que cambie, porque a la pareja no se le debe pedir que cambie cosas. Es más, creo que lo hemos dicho muchas veces en los live en distintas tomos. A la pareja que se le pide. Entonces, todo eso es lo que nos pone y nos aterriza en este tema. Eso hacía mi marido, que el 30 falleció. Qué triste, muy triste. Nos faltó mucho tiempo de charlas. Por ejemplo, mira, les faltó mucho tiempo de charlas. Excelente, gracias Javier, escucharte es una bendición. Buen día para todos, estoy leyendo sus mensajes. Maestro, tengo Mercurio en Leo y Venus en Cáncer. Hace muchos años que decidí no tener pareja. Maestro, tengo Mercurio en Leo, ajá, y Venus en Cáncer. Hace muchos años que decidí no tener pareja. ¿Tiene que ver esto? Pues sí. Venus, Mercurio tiene mucho que ver con las elecciones que nosotros hacemos, que está bien, esa es una elección de vida. O sea, tomar la elección de decir yo no tengo pareja, eso es una elección de vida y eso es respetable y eso es viable, eso puede pasar. Ahora la pregunta, que si es sano, no es sano. No es sano. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se puede hacer. De poderse se puede. Hay mucha gente que lo hace. O sea, de que se pueda hacer y de que yo pueda no tener pareja, de poderse se puede. Que sea sano, que sea recomendable, que psicológicamente yo te diga, uy, sí, es súper sano, quédate así. ¿Es su recomendable? No. No es sano, no es recomendable. Lo ideal es tener una relación, lo ideal es abrirse a la experiencia, no tanto por la otra persona, sino por nosotros, porque es una manera de castrarnos y es una manera de dejar o de evitar vivir ciertos procesos, porque la función de la pareja, ¿para qué es una pareja? O sea, ¿cuál es la función? Partamos de ese hecho. Venus, Mercurio, ¿qué nos cuentan? ¿Cuál es la función de una pareja? O sea, ¿cuál es la función de la pareja? ¿Para qué los seres humanos tenemos una pareja? Empecemos por ahí. Empecemos colocando las piezas del rompecabezas donde son.
¿Para qué creen ustedes que es una pareja? ¿Cuál es la función de que nosotros los seres humanos tengamos una pareja? ¿Mm? Debe existir equilibrio entre comunicación e intimidad. Me gusta eso. Mi Mercurio en Sagitario en Venus en Escorpio, está bien. No es sano. Se puede hacer, pero no es sano. Es como que tú le digas al nutriólogo, al nutricionista, al médico de cabecera, ¿puedo comer postre todos los días? Señora, de poder puede. Que sea lo más sano, no. ¿Puedo comer azúcar todos los días? De poder puede. Que sea lo más sano y lo más recomendado, no. Mm. Uy, no, 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 terrible. Estoy viendo estas respuestas. No, 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 no. No sé cuál leer primero. No sé cuál leer primero. Dios santo. Todas rajadas, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Me da ganas de pasarles el link por Zoom y hacer una clase ya mismo de inteligencia emocional. No, no, no lo puedo creer. No, no, no. Lo estoy viendo y estoy aterrado. ¿Qué cosa tan... ¿Sí me escucharon la pregunta? ¿Qué cosa tan impresionante? Me dan ganas de pasarles el link ahora mismo para entrar a clase urgente. Una clase SOS, urgente, de vida a muerte, de urgencias, irnos de urgencias. Una clase emocional de urgencias hay que hacer hoy. ¡Ah! Virgen Santísima. No, 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 no. No, esto, mire eso. No, yo mejor les paso el link y nos vamos a clase ya, por urgencias. Esto hay que atenderlo por urgencias. Ya, 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 eso hay que, qué triage ni qué cosa. Esto hay que hacerlo ya, por urgencias. Esto hay que atenderlo ahora mismo. Que imagínense. ¡Ah! Yo no me imaginé. Mire esto. No, no, es que ni leo esas, ni leo esas. ¡Ah! No, en TikTok ni se diga, es que ni lo leo. A ver, que para amarnos, que para querernos, que para no sé, no, 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 que para construir, que para por aquí, que por allá, que para no sé qué cosas. Dios mío. Bueno, hágame el favor. Porra, haga la clase. Qué dramático. Qué dramático yo. Qué dramática esas respuestas. Soy Luna, Marte, Plutón en Escorpio. Entonces, eso sí, hay que decirlo. Me encanta. Bueno, está bien. Algunas están muy bien. Yo aquí con mi drama y con mi tema. Te escuchamos, dice por aquí, les da risa. Mira, el tema de la pareja. Se nos ha enseñado a través de los tiempos que se supone debemos tener una pareja para muchas cosas de las que ustedes colocaron acá, para vernos, para sanarnos, para construir una relación, para tener hijos, para ser felices. A muchas de aquí colocaron tener una pareja para ser felices, imagínense semejante sesgo. Eh, Todo esto que para evolucionar, que todo este tema, ¿no? Despertar los sentidos de comunicar, todos estos temas. La razón fundamental, tácita, clara y puntual de por qué los seres humanos buscamos una pareja, porque la pareja es la persona encargada de reflejar mis demonios internos. Ninguna otra persona lo va a hacer tan bien como mi pareja. ¿Qué es tener una pareja? Una pareja, para tener una pareja es eso, una pareja es la persona encargada de despertar mis demonios. Eso es una pareja.
Esa es la definición de pareja. Por eso, si nosotros sabemos cuál es la definición de pareja, sabemos a qué vamos a entrar, a qué le vamos a jugar, a qué le vamos a jugar. Porque si yo tengo el ideal y el ilusorio de que yo voy a tener una pareja para ser feliz, error. Tener una pareja para disfrutar, error. Tener una pareja para construir, error. Tener una pareja para tal, error. Tener una pareja para que me acompañe, error. Para una pareja que te acompañe, compre un perro. Para ser feliz, váyase aquí a los parques de Orlando y disfrute allá en los shows. Una pareja no es para eso. Por eso, desde la base principal de para qué es una pareja, muchas veces entramos con unas expectativas así de grandes y una pareja no es para eso. Nos han enseñado que sí, que una pareja es para ser feliz. Una pareja no es para eso, pero es lo que nos han enseñado. Yo lo puedo creer, yo lo puedo tener ahí. Que una pareja es para que me dé seguridad. Error, garrafal. Se puede, sí, se puede, pero no se debe, porque las parejas no dan seguridad. Las parejas no dan seguridad. Si yo estoy buscando una pareja o entro a una pareja creyendo que esta pareja me va a brindar seguridad, me va a brindar estabilidad, por eso muchas veces la ecuación no cambia. Cuando yo le pregunto a una persona, ¿y tú estás buscando una pareja? ¿Y qué quieres de una pareja? No, pues quiero una pareja que me haga feliz, una pareja que me ame, una pareja que me consienta, una pareja que yo sea su prioridad, una pareja que me haga esto, una pareja que lo otro. Obviamente es una pareja que me tiene que dar seguridad, porque si a mí una pareja no me da seguridad, pues entonces yo no estoy ahí. Una pareja que me haga reír, una pareja con la que yo pueda contar, una pareja que tú empiezas a mirar todo eso que está enumerando. Perdóname, todo eso es tuyo como ser humano. Todo eso es tuyo como ser humano. Entonces no estás buscando una pareja, estás buscando es llenar una cantidad de faltantes. ¿Mm? ¿Para qué los seres humanos nos vinculamos con una pareja? Porque la pareja es la que tiene el detonante para reflejar nuestros demonios. Por eso en la astrología, guíense por esto. En la astrología está Aries y está Libra. Están en oposición. Marte está en Aries, Venus está en Libra, oposición. Casa uno y casa 7 en oposición, opuestos, opuestos. Y su función es netamente desgarrar los velos para poder trabajar y eso se hace a través de la pareja. Logro ver mis demonios, pero casi siempre mis demonios resulto viéndolos y creyendo que son los demonios de la otra o los demonios del otro. Cuesta trabajo aceptar que esos demonios que estoy viendo en el otro son los míos. Por eso es que se intima a través de la pareja. Por eso siempre se ha dicho que no se le pide nada. Pero muchas veces estoy pidiendo una cantidad de cosas, estoy pidiendo una cantidad de listas sin siquiera conocer a la pareja. Pero de entrada ya estoy pidiendo. No, yo no le pido nada a mi pareja. Ya, ¿tienes pareja? No, no tengo pareja. Ok. Y no tienes pareja. Y entonces, ¿qué buscas en una pareja? Ah, no, yo busco que sea esto, que sea lo otro. Eso es pedir. Que me dé tiempo, que me dé seguridad, que me dé aquí, que me dé allá, que me... Todo eso es pedir. Claro, no conozco a quién, pero ahí estoy pidiendo, estoy entrando pidiendo. Claro, se puede, pero eso es lo que nos está contando Mercurio y Venus en Acuario. ¿Se dan cuenta que el tema es más profundo? Es más profundo de lo que se debe. Por eso se necesita para todos estos temas, por eso es que se requiere. Aprovecho para recordarles que se inscriban porque veo que con urgencia hace falta. Hoy ya me di cuenta cómo está el medidor. Hoy con este pequeño ejemplo me di cuenta cómo está el medidor. Hoy me di cuenta con esto. Aquí les comparto la carta, mira.
Aprovecho también para que ustedes se suscriban a las clases que empezamos el otro mes y aprendamos entre todos astrología. Mm, Veo que hacen falta conceptos de inteligencia emocional, veo que hacen falta conceptos de temas, veo que hacen falta cositas, veo que se sabe una astrología muy superficial, veo que se hacen falta por ahí cositas. No, sí, yo sé astrología, pero ¿astrología de cuál? Si es astrología psicológica, estamos lejos. Las inscripciones están abiertas para aprender todos estos temas: la psicología de los signos, inteligencia emocional de los signos, programación neurolingüística que se debe utilizar en cada una de las casas. Todos los temas ya están listos. Empezamos el otro mes para trabajar las clases de astrología viva, donde vamos a aprender cada uno de los temas. Va a ser por módulos: módulo uno, módulo 2. ¿Listo? Todos los dos módulos. No es astrología básica, astrología de la normal, es astrología psicológica, donde también se van a aprender los temas de programación neurolingüística de las casas, trabajos alquímicos, la psicología de los signos. No es solamente qué significa el signo y ya, porque por estar en solos significados, muchas veces lo que pasa es eso. Como estamos en solos significados y significados y significados, pues terminamos de estudiar astrología y nos quedamos con los significados, pero no vamos al fondo de. Para eso se requiere astrología psicológica, para eso se requiere la parte de inteligencia emocional. La psicología es fundamental en la astrología. Entonces, para no quedarnos simplemente en solo símbolos y significados, sino poderlo integrar, vamos a hacer también meditación de todo esto. Ya están abiertos los cupos, empezamos este eclipse solar que va a ser el 17 de febrero. Iniciamos clases el 17 de febrero, que es el día cuando empieza el eclipse de sol, astrología viva desde cero, para llegar finalmente, llegamos a diciembre levantando la antorcha de que vimos toda la astrología. A ver, dicen por acá, siendo él mi espejo, dicen por acá, tenaz, aceptar el regalo del otro que nos da un abrazo. Entonces, ¿cómo se atrae? ¿Cómo se atrae? Nos pareja. Por eso, exactamente, las parejas no se buscan. Las parejas no se buscan, las parejas no se seleccionan. Javier, y si no tengo pareja es porque ya conozco mis demonios. O una de dos: o ya conoces tus demonios o estás evitando tus demonios. Puede ser. Y sé que a través del otro voy a encontrarlos. Entonces, desde ahí vamos a encontrar todos esos temas de pareja, ¿no? Ahora, que en medio de la pareja o en medio del tema de pareja se puedan vivir situaciones armónicas, que se puedan vivir cosas bonitas. Claro que sí, yo no estoy diciendo que no. Solamente que esto es algo así parecido como, algo parecido, algo parecido a si tu hijo le pregunta, si tu hijo te pregunta, tú le preguntas a tu hijo cuál es el sentido de ir a la escuela. ¿Cuál es el sentido fundamental de ir a la escuela? ¿Qué le dirías tú como mamá? Entonces, no es que si tú le preguntas a tu hijo, hijo, ¿cuál es el sentido de ir a la escuela? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Ir a jugar con los amigos? ¿Ese es el sentido de ir a la escuela? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? La amistad es la verdadera relación del amor. Esa sí me gusta. Astro, esa sí está linda. La generación cuarentona, la mayoría, muy bien. Exacto, Yamile, a aprender. El verdadero sentido de ir a la escuela es aprender. El verdadero sentido y el verdadero significado de la pareja es que refleje mis demonios. Que lo quiera usted adornar, eso es otra cosa. Obviamente que en la relación y mientras encuentro al otro y mientras conozco al otro se viven momentos agradables. Nadie está diciendo que no.
El sentido de que un niño vaya a la escuela no es únicamente que juegue fútbol, no es las onces. No, el sentido principal de ir a la escuela es aprender. Que en medio de ese proceso, de esa intención de aprendizaje, conozca personas, juegue fútbol, tome onces, eso es algo alterno, pero la base y lo fundamental y el propósito es el aprendizaje, es el adquirir conocimientos. Si tú le dices al niño que el sentido de ir a la escuela es únicamente jugar con sus amigos, se pierde. Si tú le dices al niño que el único sentido de ir a la escuela es el descanso, el recreo de media hora, se pierde. ¿Sí? Lo mismo hablamos acá. ¿Cuál es el sentido de una pareja? Que refleje mis demonios. Ese es el sentido verdadero de vincularse con la otra persona, con la otra pareja. A eso se dedica. Si yo me voy por las ramas, me voy por las ramas, me lleno de ilusiones, me lleno de cosas, me lleno de temas y no veo el verdadero aprendizaje, que es lo que ha pasado en muchas relaciones. ¿Sí? Entonces, hay temas ahí puntuales. Hay temas puntuales. Pues muy bien, muchísimas gracias porque la pasé muy agradable con ustedes. Qué bueno poderles dar a conocer y qué bueno también sus comentarios, qué bueno también conocer sus pensamientos. Eso es Mercurio y Venus ahora que están en conjunción con con este sentido de Acuario. Nuestra generación de Plutón en Libra, que va desde 1972 al 84. Hoy estamos empezando a comprender qué significa equilibrio, acuerdos y demás. Me encanta eso, astrofrecuencia, eso está muy bonito. Ahí está, muy bien. Vea, aprender, poner límites, comunicar, aprender bonito, ese es el tema. Porque si nosotros nos quedamos con la idea superflua, con la idea de la espuma, ¿sí? Y es que con una pareja es el idilio y es el amor y es que es lo bello y es que es lo romántico y si nos vamos así, eso equivale como al niño decirle, vaya al colegio, no importa si no aprendes, pero tú vayas que el sentido de ir al colegio es que te comas las onces y que tengas media hora de recreo. No, el sentido de ir al colegio es aprender, el sentido de ir al colegio es adquirir conocimientos. Entonces hay un propósito de las cosas. Lo mismo ocurre con la pareja. Gracias, profe. Como siempre, no me pierdo tus live. Sí te veo, Nata. Muchas gracias por tu compromiso. Muchas gracias también por tu entrega, por tus aportes que son muy valiosos y por estar con tus comentarios siempre muy activa. Les deseo un excelente martes 27 de enero para todas. Y ya sabiendo esta información, por eso hay que saber elegir muy bien qué demonio. Hay que saber elegir qué demonio. Hay que saber elegir muy bien. Me hizo el día, profe. Un abrazo, Yasmín. Qué bonito. De eso se trata. Un abrazo para todos también. Que la pasen muy rico. Un abrazote. Por cierto, hoy también tenemos hartos acontecimientos, ¿no? Dicen por acá, Yamile, el enamoramiento dura entre 12 y 18 meses. Exacto, pero hay quienes lo quieren, hay quienes le quieren dar respiración boca a boca y hacerlo que viva hasta, mejor dicho, hasta el infinito y el más allá. Cuídense mucho, abrazotes, gracias, un abrazo, gracias, cuídense mucho.